Bienvenidos a otra de nuestras publicaciones semanales. En vídeos anteriores, hemos tratado acerca del kit de arranque de los compresores de refrigerador o nevera. Existen kits de arranque, que cuentan con un Clixon y un relevador de estado sólido o PTC. Igualmente los hay con Clixon y relevador electromecánico. Este último, es un relé amperimétrico y puede ser un relé largo o bien podría ser un relé corto, en base a su tamaño. En la descripción y al final de este vídeo están los enlaces respectivos. Este vídeo, vamos a referirnos al kit de arranque con relé corto. Su estructura y funcionamiento, sus fallas más relevantes y sus posibles soluciones. No olvides apoyarnos con un like, hacernos tus comentarios, consultas o sugerencias, así como compartir nuestros vídeos. Es de vital importancia recordar, que para intentar hacer la revisión, reparación o limpieza de un artefacto eléctrico, se requiere conocer de electricidad, así como de leer y poner en práctica las recomendaciones de seguridad, que proporciona el fabricante y que vienen en el manual de cada aparato eléctrico. Esto es importante, debido a lo peligroso que puede resultar una descarga eléctrica, por no saber cómo trabajar con electricidad. Una primera medida de seguridad a tomar en cuenta, es la desconexión del aparato eléctrico, antes de poner manos a la obra en el mismo. Hecha esta valiosa recomendación, continuamos con el desarrollo del vídeo. El kit de arranque con relé corto, consta de un relevador, o relay amperimétrico de tipo electromecánico, así como por un Clixon o protector térmico. Este relay, tiene la misma función que la PTC, e igual función que el relé largo durante el arranque del compresor. Es decir, que al energizarse la bobina de dicho relay, este realiza la conexión del bobinado de arranque del motor, por tan solo unas fracciones de segundo, para dar un impulso inicial necesario al motor para su puesta en funcionamiento, luego de lo cual el relevador hace la desconexión de dicho bobinado de arranque. Esto es necesario, debido a que el bobinado de trabajo por sí solo, no puede hacer arrancar al motor del compresor. Para cumplir con su función, el relay consta de una bobina de cobre, en cuyo interior hay un núcleo metálico. Esta bobina del relay, va conectada en serie con el bobinado de trabajo del motor. Por tanto, durante un arranque, la corriente que pasa por la bobina de trabajo del motor, también pasa por la bobina del relay, y se genera en ella una especie de electroimán, debido a la alta corriente que se necesita en el instante del arranque. Este electroimán, impulsa al núcleo hacia arriba, cerrando dos contactos internos en el relay, y con ello se da la conexión instantánea del bobinado de arranque. Esta breve conexión del bobinado de arranque, genera el impulso inicial para que el motor arranque. Una vez que el motor arranca, la corriente baja a su nivel de trabajo, por lo que dicha corriente, ya no es suficiente para mantener el electroimán en el relay, entonces el núcleo vuelve a su punto de reposo, los contactos internos se abren, y el bobinado de arranque queda desconectado. A partir de aquí, el motor queda funcionando gracias al bobinado de trabajo solamente. El Clixon por su parte, es un protector térmico bimetálico, que lleva unos contactos eléctricos en su interior. A temperatura ambiente, y hasta cierto grado de calor, este interruptor térmico, mantiene sus contactos cerrados para permitir el paso de corriente por el circuito del motor. Pero al elevarse dicha temperatura a niveles críticos para el motor, o bien cuando hay una sobrecarga, así como cuando el motor hace arranques consecutivos, entonces el bimetálico del Clixon se activa por efecto del calor, abriendo sus contactos para cortar la corriente y así proteger al motor. Haremos la siguiente demostración sobre este kit de arranque, con un compresor en nuestro banco de trabajo, sin embargo el procedimiento es igual que estando en el refrigerador. Esta es la forma de extraer el kit de arranque de relé corto. Primeramente desconectamos el cable de alimentación del tomacorriente. Seguidamente retiramos la cubierta del kit, y procedemos del modo siguiente.
Un dato importante a tener en cuenta con este tipo de kit de arranque de relé corto, es que se usa en compresores cuyo terminal común, está en el pin de arriba, en donde se conecta el claxon. Sin embargo, existe otra versión de este mismo kit de arranque de relé corto, que viene diseñado para usarse en compresores cuyo terminal común, viene en el pin de abajo del compresor, tal como se puede ver en esta imagen. Ahora bien, si agitamos el relay de esta manera, podremos escuchar el sonido del núcleo metálico que se mueve dentro del relay, lo cual es normal. Si no se escuchara el sonido del núcleo al agitar el relay, entonces dicho núcleo podría estar trabado, lo cual constituye un fallo del componente, y debe reemplazarse. Esta es la forma de comprobar el relevador con un multímetro. Primeramente configuramos nuestro multímetro para medir continuidad o diodos. Ahora conectamos las puntas de prueba en estos dos terminales, que corresponden a los extremos de la bobina del relay. Si la bobina está en buen estado, el multímetro nos lo indicará con esta lectura, a la vez que se escucha su señal acústica. De lo contrario, la bobina del relay está dañada, y el componente debe ser reemplazado por uno nuevo, y de iguales características que el original, pero como la bobina está bien, entonces hacemos la siguiente medición. Conectamos las puntas de prueba del multímetro en estos dos terminales, que corresponden a los contactos internos del relay. Mientras sostengamos el componente con la bobina hacia abajo, el multímetro no debe reflejar continuidad. Recordemos que el número 1 a la izquierda de la pantalla del multímetro, indica que no hay continuidad. Pero si invertimos la posición del relay, de modo que la bobina quede hacia arriba, entonces el instrumento de medición, nos debe reflejar continuidad. En caso contrario, el componente está dañado internamente y debe reemplazarse, igual que lo mencionamos antes. No es recomendable probar el relevador haciendo pasar corriente de 120 voltios por su bobina, ya que podríamos generar un cortocircuito. El segundo elemento de este kit de arranque es el claxon. Para verificar si hay continuidad entre sus contactos, es decir, para verificar que los mismos estén cerrados tal como debe ser a temperatura ambiente, entonces conectamos las puntas de prueba en estos dos terminales del componente. El instrumento de medición nos debe reflejar continuidad. En caso contrario, el componente está dañado internamente y debe reemplazarse, igual que lo mencionamos antes, por uno nuevo y de iguales características que el original. No se recomienda por ninguna razón eliminar o puentear este componente, ya que eso pone en riesgo al motor. Cuando falla el relay, el síntoma que notaremos en la nevera, es que aún estando conectado el cable de alimentación, el compresor no arranca, pero se calienta, genera un leve zumbido y hace sonar un clic, cada ciertos minutos. El clic es generado por el claxon ya que al no arrancar el motor, el mismo tiende a calentarse. Este síntoma puede darse en cualquier marca y modelo de refrigerador, y sucede a pesar de que las luces interiores se enciendan. Pero cuando falla el claxon, entonces el motor no hará zumbidos, no se calentará, ni producirá ningún clic. Esto se debe a que si los contactos del claxon han quedado abiertos, entonces no circulará corriente por el motor, y este se comporta como si estuviera desconectado. El síntoma en el refrigerador será que no arranca el motor aunque enciendan las luces interiores. Vale mencionar que este último fallo en que el motor no arranca, también puede ser causado por el termostato, o por el cableado, así como por daños internos en el motor, y puede darse en cualquier marca y modelo de refrigerador. En el caso de los refrigeradores no frost, este fallo puede ser generado ya sea en el timer, o bien en la tarjeta electrónica, según se disponga de uno de estos dos elementos. Este es el modo de instalar el kit de arranque, o los nuevos componentes del kit de arranque de relé corto en el compresor. Primero el claxon en el terminal de arriba, o terminal común. Luego el relevador en los dos terminales de abajo, que corresponden a la bobina de trabajo, y a la bobina de arranque. Para este tipo de relé corto en específico, la bobina del mismo debe quedar hacia abajo. Los cables de conexión,
Debemos conectarlos en el mismo orden en que estaban al inicio. Ahora conectamos el cable de alimentación para una prueba de funcionamiento, y como podemos apreciar, el compresor arranca con normalidad. No olvides apoyarnos con un like, hacernos tus comentarios, consultas o sugerencias, así como compartir nuestros vídeos. Gracias por tu valiosa visita, y que Dios te permita estar siempre muy bien. Nos vemos en un próximo vídeo, bye bye.